Bueno, a ver. em, Buenas tardes. Vamos a empezar con esta serie de píldoras formativas para el impulso de iniciativas de economía circular y canales cortos de comercialización en la provincia de Guadalajara. Ya hemos realizado una primera serie de píldoras dirigidas al personal administrativo, bueno, técnicos y personal político de administraciones locales y territoriales. Y ahora vamos a seguir con una serie de pildoritas formativas también en esos ámbitos, pero dirigidas específicamente al sector productivo para orientar sobre las oportunidades que representan pues, el sector de la economía circular, en concreto el agrocompostaje, que va a ser la sesión de hoy, y también veremos aspectos ligados a la comercialización en canales cortos y en cuanto a la organización del sector agrario y productivo para mejorar su viabilidad, la viabilidad de sus proyectos. Voy a empezar rápidamente a compartir esta pequeña presentación, que es un poco el contexto de este proyecto. Este proyecto surge en la provincia de Guadalajara en base a una iniciativa, bueno, a varias iniciativas ya en marcha para promover el desarrollo de iniciativas de producción agroecológica, desde huertos comunitarios hasta programas de ecoemprendimiento, de formación y acompañamiento para el ecoemprendimiento agroecológico. Y todo esto a la par lo estamos acompañando de actividades para fomentar el consumo y la demanda de productos agroecológicos y de cercanía. Todo esto tiene como objetivo pues, recuperar la actividad agraria en ese territorio, fomentar el acceso a una alimentación saludable y obviamente la incorporación de prácticas y manejos agroecológicos y en pro de la soberanía alimentaria. También todo esto tiene como objetivo pues, fomentar el asentamiento de actividades o la consolidación de actividades socioeconómicas en el entorno rural, en municipios rurales de la provincia de Guadalajara, ¿no? Y bueno, todo esto se inscribe en un contexto en el cual, regional, en el cual pues, se da pie a, o sea, se fomenta la venta directa y también se promueve pues, las iniciativas de economía circular. Entonces, con este contexto, nuestra propuesta era de pues, fomentar, proponer una base de proyecto pues para generar las condiciones favorables en el territorio, tanto por parte de la administración pública como por parte del sector productivo, en esos tres ámbitos, ¿no? La producción, el consumo y el reciclaje, con una óptica de ida y vuelta, ¿no? Entre la comercialización de los productos, de los alimentos y la reincorporación del residuo orgánico como enmienda, como cierre de ciclo. Y todo eso con una perspectiva de relocalización del sistema agroalimentario. Entonces, este proyecto pues, tiene varias líneas. Una primera que consiste en hacer un diagnóstico, en identificar los recursos y los agentes en el territorio de la provincia de Guadalajara para fomentar ese impulso de actividades, buscar esas sinergias y posibles colaboraciones. Y hay todo un paquete de actividades que tienen que ver con la mejora de las competencias a nivel teórico y práctico, tanto de las administraciones locales como del sector agrario, para indagar, profundizar en esas oportunidades y un poco conocer los aspectos más técnicos de cómo implementar iniciativas
economía circular y canales cortos, ¿no? Y bueno, otra fase del proyecto que estamos preparando en la actualidad es la puesta en marcha de una experiencia piloto de incorporación de productos de cercanía y agroecológicos la restauración colectiva. Y bueno, estamos en esta fase de preparación y todo esto a la par vamos desarrollando actividades para sensibilizar y dar a conocer estas oportunidades y el potencial que puede haber en el territorio en materia de canales cortos de comercialización y economía circular. Con esta pequeña introducción así rápida, pues ya tenéis ubicado el proyecto. Si tenéis alguna consulta respecto a el proyecto en su conjunto o algún aspecto, pues nos podéis contactar. Al final os dejaremos algún correo para que podáis consultar la duda que tengáis. Doy paso a Esther Casado de la Hola. cooperativa Agresta, que es especializada en esos aspectos de agrocompostaje y va a ser la persona que va a dar esta primera sesión. Gracias, Charlotte. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Carlos, que se acaba de incorporar. No sé, espero que nos escuches bien, Carlos. Sí, os escucho bien. Vale, genial. Pues nada, vamos a comenzar con esta sesión, con los contenidos teóricos. Cualquier comentario o duda o aportación, pues se puede interrumpir sin problema, porque es como creo que más jugo se le saca a este tipo de espacios. Así que bueno, yo voy a ir soltando mi rollo, pero bueno, que me podéis cortar cuando estiméis oportuno. Así que sin más, voy a empezar a compartir. Y veis mi pantalla, me imagino, sí, vale. Bueno, pues como ha comentado Charlotte, este proyecto de impulso de iniciativas de economía circular y canales cortos de comercialización alimentaria en la provincia de Guadalajara, tiene, entre otras actuaciones, estas sesiones orientadas al sector productivo de los agentes identificados en el proyecto. Y vamos a tratar en esta sesión el agrocompostaje y sus oportunidades, pero entendiéndolo como nos estaríamos dirigiendo principalmente a este sector agrícola y ganadero que estén interesados en conocer técnicas de agrocompostaje, pero de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, es decir, de los bioresiduos. Y estaría como con esta intención de profesionalizar esta actividad, viéndola como, ya que los residuos comienzan a tener mucha presión legislativa por el problema que supone la acumulación y los costos de tratamiento, de transporte, etcétera, pues bueno, se empiezan a plantear alternativas que también van más allá del propio problema en sí de los residuos, sino que se engloba dentro de lo que es el funcionamiento de los sistemas, ¿no? Y en ese sentido, pues surge como esta visión de la economía circular, donde se pretende cerrar ciclos, ¿no? Para intentar hacer más sostenibles y menos costosos a nivel ambiental, social y económico, ¿no? los procesos. Entonces, bueno, Carlos, yo juraría que eres agricultor. Que a lo mejor eres un poco el protagonista, porque ha habido varias bajas de última hora. Entonces, lo digo porque probablemente todo esta parte teórica del compostaje ya la sepa de memoria una persona que se dedica a la agricultura o incluso a la ganadería. Alguien que está en un entorno de sector primario, normalmente está muy familiarizado. Pero bueno, vamos a intentar darle un enfoque de tratar residuo sólido urbano, ¿no? El bioresiduo.
sea que quizá es importante poner el foco, las preguntas y las dudas hacia el compost a partir de ese material, ¿no? Entonces, bueno, iba a decir, el curso se divide en dos bloques principales. En el primero vamos a ver como la descripción del agrocompostaje, ¿no? En qué consiste, cuáles son sus elementos claves, fases, etcétera. Y luego vamos a hacer un segundo bloque en el que vamos a intentar desgranar lo que supone un proyecto de compostaje de biorresiduo como una línea de negocio más dentro de un negocio agrícola o ganadero, ¿no? Bueno, pues empezamos con el primer bloque. El agrocompostaje o compostaje podríamos decir, es un proceso biológico aerobio. Esto quiere decir que se da en presencia de oxígeno y en el cual son unos microorganismos que actúan sobre los materiales que tienen la capacidad de ser biodegradados, ¿no? Generando un producto final al que llamamos compost o enmienda orgánica. La calidad del producto final va a venir muy determinado por las condiciones y la actividad biológica que ocurre durante este proceso y por tanto vamos a tener distinta calificación, aunque no nos vamos a meter mucho en eso en este curso. Es cierto que va a tener como distinta categoría, ¿no? Calidad, ese compost final resultado, ¿no? Del proceso. Entonces, ¿por qué una persona con una actividad agraria podría plantearse incorporar esta línea de negocio dentro de su actividad? Pues porque los residuos, como decía al inicio, suponen un reto ahora mismo para las administraciones públicas. Si bien es cierto que debería ir acompañado de un cambio de hábitos, los procesos son lentos y los residuos se acumulan, ¿no? Entonces, aunque sean procesos paralelos, es cierto que hay que ir encontrando soluciones y, de hecho, en Castilla-La Mancha, aunque en este curso al no ser competencia del sector productivo, no hemos incluido mucho temario al respecto, pero cuando hicimos las píldoras de la administración sí que poníamos un poco la foto legal del momento en la que ya las administraciones públicas se están viendo con los plazos, bueno, en algunos casos ya pasados, ¿no? para actuar. Tienen que hacer recogida selectiva de residuos, tienen que disminuir el envío de residuos a vertedero. Y aunque esto pase por la concienciación de toda la sociedad para reducir la cantidad, también pasa por encontrar alternativas. Entonces, en este sentido, es un nicho de negocio potencial, ¿no? Un tratamiento de biorresiduo desde una actividad, bueno, desde la actividad agraria en general, puede suponer un alivio para la administración pública a la hora de hacer un tratamiento local de residuos, evitando los costes asociados a una centralización, que esto es cuando el tratamiento ocurre como lejos de la fuente de origen, ¿no? Entonces se aumentan mucho los costes de recogida, de transporte. Las plantas de tratamiento tienen que tener ya una maquinaria como mucho más costosa, ¿no? En mantenimiento también, bueno. Entonces, el tratamiento de residuos puede ser, como dice esta diapositiva, ¿no? Una oportunidad para la descentralización de tratamiento, integrando agricultores y ganaderos locales en el sistema de gestión de biorresiduos. Puede ser en el tratamiento y en la recogida o solo uno de los dos. Y esta fórmula vale tanto para zonas urbanas como zonas rurales, ¿no? Aquí lo esencial, digamos, que va a ser la existencia de una actividad agraria. Entonces, este modelo se piensa como una oportunidad también en cuanto a que se puede incrementar la renta de la actividad agraria y ganadera, ya que se entiende que la administración pública también pagaría un precio por ese tratamiento, ¿no?
Y además supone como una mejora también, bueno, importante para toda la sociedad, pero también importante para para el propio sector agrario y ganadero, que sería este cierre de materia orgánica, ¿no? Y mejora del entorno, ¿no? Puesto que estaríamos contribuyendo a reducir el impacto ambiental. Bueno, por otro lado, también desde una óptica así como más global, pues este tipo de prácticas y de alternativas a los sistemas como con los que tenemos más inercia, que tienden a centralizar mucho más los procesos, pues este agrocompostaje serviría para mitigar también el cambio climático. La mitigación entendida como la prevención, a actuar o a seguir aumentando los factores que provocan o que más fomentan, ¿no?, el cambio climático. También servirían para la adaptación al cambio climático, puesto que la reincorporación de la materia orgánica, bueno, de ese compost resultado del biorresiduo, hace que o sea, el aplicar ese compost luego a los suelos, bien sea para el terreno, los cultivos, o bien fuera para el terreno en general, ¿no?, como enmienda, simplemente ayudaría a incrementar la capa de materia orgánica del suelo y por tanto mantendría suelos más vivos, los regeneraría en algunos casos y ayudarían a capturar y a fijar CO2, ¿no?, que eso digamos que contrarresta también la cantidad desmesurada que existe ahora mismo en la atmósfera. Y bueno, y luego pues eso mejoraría la calidad del suelo, que ya lo había comentado, ¿no?, pues ya que bueno, la materia orgánica pues aporta textura, amortigua pH, fomenta la actividad biológica y por tanto, bueno, pues tendremos suelos más vivos. Aquí hay un concepto importante también, que es que desde una óptica un tanto ecológica, el hecho de llevarte el residuo, o sea, si tú imaginamos un sistema en el que se produce y se consume de forma local, que sería muy óptimo, si en ese sistema empezamos a extraer el residuo y lo sacamos fuera porque el tratamiento se hace en un pueblo que está a no sé cuántos kilómetros, estamos como secuestrando materia orgánica de ese sistema. Entonces, esto es como la importancia del cierre de ciclo, intentar mantener ahí el recurso orgánico en cualquiera de sus formas, bien sea en forma de alimento, en forma de enmienda orgánica, en forma ya bueno, sí, de alimento otra vez, ¿no? O sea, como que esté en esa cadena de... Uy, perdón, que esté en esa cadena permanente. Bueno, el proceso hasta aquí bien. Entiendo que sí. Bien, bien, Esther. Tenemos a José Manuel que se ha conectado Genial. y nada, también José Manuel, si tienes alguna pregunta, no dudes en trasladárnosla. Sí, yo la verdad es que no sé cómo hacer esto más ameno, pero de verdad que si alguien quiere hacer cualquier comentario, incluso decirme, oye, pasa esto rápido, yo no tengo ningún problema en adaptar un poco la sesión, ¿vale? Porque no sé tampoco el grado de interés o de conocimiento que haya al otro lado. Bueno, dicho esto, uy, no sé si me suena a mí. No. Vale. José Manuel, no sé si está algo como enganchando y desenganchando todo el rato, ¿puede ser? Hola, buenas tardes. Pues no lo sé, Hola. porque he intentado, me habéis pillado en el colmenar y he bajado corriendo. Y he intentado conectar desde el ordenador y no he podido, tengo que encender el móvil, el portátil, y estoy conectando desde el móvil. Entonces, bueno, he conseguido oíros porque desde el colmenar no os oía. Vale. Entonces desde el móvil no creo que se te conecte y desconecte nada, como no sean, además se te oye bien. No sé, ¿tú oyes ¿Sí? esto, Charlotte? ¿Estáis oyendo todo ese ruido?
Sí, yo sí lo oigo también. ¿verdad? Mm. O sea, yo no voy a ser capaz de concentrarme. Así, ya lo digo. Lo puedo intentar, pero no te oigo, Charlotte. Esther, ¿no viene del tuyo? Porque es que está todo el ¿Sí? mundo. José Manuel estaba silenciado también ahora. A ver, quito esto. Era yo. Eras tú, eras tú. Era yo. Era el ratón, de hecho. Venga, pues nada, sin ratón, no pasa nada. Bueno, pues seguimos. Yo, de verdad, tanto Carlos como José Manuel, si hay alguna, a lo mejor, mira, hacemos un breve parón, pues simplemente yo para saber si tenéis como interés en algún punto concreto. Decía al inicio de la formación que se estructura en 2 bloques. El primero tiene que ver con la parte teórica del proceso del compostaje y el segundo más con la puesta en marcha de un proyecto en términos legales, económicos y así. Bueno, hombre, la parte, desde mi punto de vista, bueno, las dos son importantes, ¿no? En la parte técnica es importante entenderlo, ¿no? Entender cuál es el proceso de generación del compost y sobre todo porque eso nos hará entender mejor cuál es la utilidad del compost. Lo que pasa y lo que va a repercutir en nuestros suelos. Lo que pasa que, bueno, claro, realmente cuando se va a lo práctico, pues parece que es lo más, ¿no? O sea, que intenta lo mejor, desde mi punto de vista, es ser, si tú te sientes Vale. más cómoda simplificando en la parte técnica, ¿no? Y a lo mejor ahondando en esa parte económica puesta en práctica, porque al final, en la vida, todo requiere de tiempo, todo requiere de ocupación de recursos, y independientemente, pues claro, si todo lo que tú desarrollas con un nivel de escalabilidad como el que nosotros pretendemos, pues muchas veces al final se tira la toalla, pues porque lógicamente al no haber escalabilidad, pues es más fácil comprarlo hecho, ¿no? O sea, al final... Vale, claro, yo creo que voy a intentar no enrollarme muchísimo y así quizá después de ver los contenidos es más fácil mantener un pequeño diálogo, entonces voy a intentar que no os durmáis y dejar luego un espacio para que podamos tener un momento así de... De todas maneras, no, y esto ya es una opinión personal, no seas de estas de lo que llaman las profecías autocumplidas. Si estás diciendo que nos vas a dormir, pues a lo mejor nos duermes. Hombre, no, pero que yo sé que son horas, yo que No, me pero pillas un día. escucha, si estamos aquí es porque nos interesa. Somos pocos, Lo sé, que sí, si no... pero que tú sabes de esto, sabes un montón, y lo interesante es que no, aquí no hay profecía autocumplida. Esto está cojonudo, no nos vas a dormir, lo estás haciendo No te genial. voy a dormir, ya verás que no me duermes. Mira con todo Es lo que que sabes, que transferir conocimiento y cuando es gratis, ¿qué más le podemos pedir? eso es. ¿No? Si Bueno, yo ves, con esto ya te he pillado un poco más, ¿sabes? vale. Ya te he enganchado más. Vale, si era por Bueno, eso lo has logrado. bien. Bueno, yo me voy a presentar, no he puesto la cámara, pero por no ahondar, pero vamos, ya que somos Ah, eso pocos. sí. Hola, vaya, muy despeinado, No, ¿vale? yo también, no te preocupes. Pero vamos, que Hola, yo Carlos. encantado, encantado. Vale, Para, genial. si quieres, simplemente, bueno, siempre me ha parecido siempre muy interesante que nosotros al final tenemos una explotación de 500 hectáreas, se hace complicado, al final es como el Sí. tema, cualquier tipo de fabricación, por decir así, de cualquier insumo, lógicamente se hace complicado cuando tienes una dimensión que ya es grande, como es nuestro caso, ¿no? Entonces, Luego, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a contar los contenidos y luego hacemos un poco de reflexión, ¿no? De cómo se incorpora esto en luego, porque la teoría es muy teórica, ¿no? Y tiene este tema que el papel lo soporta todo, pero luego bajarlo a la realidad, pues, y a la hora de hacer números, pues claro, bueno, las cosas luego, son un poco diferentes. claro, luego Entonces, lo que quizá realmente le aportas al suelo, quiere decir, o sea, eso. ahí está, yo creo que el hándicap de todas estas iniciativas, ¿no? Sí, Claro. a ver, vale, vamos a no adelantar acontecimientos. Yo voy a contar vamos al primer bloque y ahora dejamos un espacio para Y luego no es lo mismo, plantearnos esto en realidad, ¿no? En la realidad. luego no es lo mismo trabajar como trabajamos nosotros, aunque es extensivo, pero es cereal, que trabajar en leñosos, que trabajar en otro tipo de cultivos, o eres un pequeño proyecto La agroecológico. magnitud. Esto es, claro, es que tiene todo. Pero bueno, la clave de esto
por decirlo de alguna forma, es que todo lo biodegradable, vamos a decirlo así, es compostable, ¿no? Entonces aquí hay que estudiar cada caso de forma individual, porque probablemente quien tenga una actividad con leñosos no va a tener la misma maquinaria probablemente que otro que esté en otro producto, y si es pequeñito, desde luego no está en la escala de alguien que tenga ya terreno disponible y que se pueda plantear hacer, va a tener también otros números, ¿no? Entonces, bueno, vamos a describir esta parte, vuelvo a repescar el Yo me punto voy a de fumar un punto que cigarro, voy a estábamos. quitar la cámara para que no me vaya a fumar y... Vale. Vale, bueno, veníamos de un poco de esta descripción generalista de lo que es el compostaje, y ahora estábamos aterrizando en las fases del proceso que podríamos definir en 4 fases, ¿no? Y esto es importante tener cierta familiaridad con ellas porque de ellas va a depender, de su vigilancia y seguimiento, va a depender que el proceso, o que sobre todo esto al final es como cocinar. Yo me tomaría el compostaje, sobre todo asociado a un cultivo, a un terreno, a un clima y tal, como una receta. Entonces quizá esto es importante tenerlo delante en las prácticas, ¿no? En estos primeros ensayos, hasta que consigas tener además es que esto es como un cuaderno de campo, ¿no? Cuando ya consigas tener tu receta que te sale bien y tal, pues ya quizá no tengas que, ya mecanices un poco el proceso y no tengas que estar como revisando tanto la teoría, y de toda la teoría quizá te ha servido fijarte en qué semana volteo más o en qué semanas volteo más y no toda la teoría, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a contar el todo, pero luego no es que todo haya que tenerlo en cuenta, ¿no? Para hacer compost. De hecho, seguramente alguna vez o habéis llevado a cabo prácticas de compostaje a nivel pequeño en vuestra casa, o lo habéis visto de una forma muy directa de alguien de vuestro entorno, ¿no? Entonces, no es tan difícil, no es una cosa. Lo que pasa es que si estamos pensando en generar una línea de negocio para el tratamiento de bioresiduos, para descentralizar el tratamiento y que de verdad pueda ser un servicio que preste el agricultor, pues entonces sí que tenemos que profesionalizar la actividad, ¿no? O sea, esto no va a ser ya un cubito de compost como puede haber en una casa, sino que ya estaremos hablando de hileras y bueno, pues es hay que controlarlo. Vale, digamos que hay 4 fases, una mesófila donde arranca el proceso, como veis ahí, veis la duración en la gráfica, luego viene una fase termófila, arrancar es como arrancar el motor, la termófila como que sube la temperatura. Este momento es crucial, muy importante, sobre todo para la posterior aplicación del compost, y luego ya hay una fase de enfriamiento y de maduración. Digamos que el compost se hace muy solo, pero sí que hay un momento en el que tenemos que saber cómo funciona la receta con nuestros materiales, clima, variables físicas, etcétera, ¿no? O sea, hay que saber cómo hacer bien esta paella, ¿no? Tal. Bueno, en cada fase actúan una serie decíamos al principio que esto del compostaje realmente quienes trabajan son los microorganismos, nosotros volteamos y así, pero no, quienes hacen de verdad el trabajo son todas las bacterias, hongos y algas que trabajan en ello. Entonces, según las condiciones físico-químicas que va teniendo cada fase, pues se da lugar a la aparición de unas bacterias u otras, ¿no? O sea, y esto tiene que ver principalmente con el pH, con la humedad y con la temperatura, ¿vale? Y bueno, esto luego, como esta presentación la podréis tener, tampoco me entretengo más porque más o menos, bueno, pues está comentado lo importante. Entonces, ya he ido comentando, la calidad del compost va a estar condicionado por múltiples factores, pero es importante que, bueno, mira, aquí se me ha acordado en Madrid porque yo llevo trabajando en Madrid mucho tiempo. Realmente Guadalajara es limítrofe con Madrid, tampoco es que varíe mucho, aunque la provincia de Guadalajara en sí también es grande y tiene sus variables climáticas. Entonces, ya digo que esta receta al final hay que adaptarla porque yo, por ejemplo, vivo en la Sierra Oeste de Madrid, pero la Norte tiene
no sé, es más o menos mismo clima, pero bueno, tiene diferencias de temperatura. Aquí hay pocas heladas porque yo estoy a cota baja, pero quizá en cotas altas pues cambia, ¿no? Cambian ciertas variables. Entonces, estas condiciones ambientales hay que conocerlas, hay que saber de qué punto de qué partimos, ¿no? El tipo de residuo a tratar también es importante. Esto es como nuestros ingredientes, porque a lo mejor eres agricultor, pero tienes o bien tienes también algún tipo de actividad en el sector ganadero, o bien cuentas con colaboradores que pueden añadir ingredientes a tu receta que enriquezcan el producto final. Entonces, el tipo de residuo a tratar o el tipo de material con el que vamos a trabajar también es una variable clave. Y luego el tipo de técnica, que aquí, bueno, hay diferentes modalidades, las vamos a ver luego ya al final, pero bueno, ya digo que realmente quien hace el trabajo al final siempre son microorganismos, entonces bueno, es un poco conocer qué necesitan estos microorganismos para estar contentitos y que trabajen a tope. Otros factores, bueno, temperatura, población microbiana, humedad, pH, oxígeno, materias primas, relación carbono-nitrógeno. Estos son aspectos, digamos, que hay que ir vigilando y que nos van a ayudar para ir asegurándonos o para ir dándonos respuestas cuando veamos que el proceso nos está desarrollando de una forma como muy favorable. Bueno, ya lo he comentado así por encima, ¿no? Los principales microorganismos son bacterias, hongos y actinomycete, quienes van a ir generando, además fomentando también las diferentes fases, ¿no? del proceso. Luego, otro punto importante es que el oxígeno es esencial. La cantidad de oxígeno va a depender de nuestros ingredientes en parte, pero va a ser una cuestión ineludible, va a ser el tema de los volteos, que esto va a ser un tema importante a tener en cuenta si nos planteamos poner un proyecto en marcha, puesto que probablemente requiera maquinaria, entonces hay que saber conocer el material y el comportamiento para elegir bien esa maquinaria, para ver si, oye, pues es que yo con la pala que tengo ya para mi actividad normal, puedo usarla para hacer el volteo, ¿no? Que esto, pues ha habido casos, en Madrid hemos tenido un proyecto piloto grande con varias fincas que se ha puesto en marcha agrocompostaje y utilizaban, por ejemplo, para el volteo palas, y si no, pues incluso había quien tenía maquinaria compartida y también, pues bueno, la iban pasando como de una finca a otra para el momento del volteo, ¿no? Luego la temperatura y el pH son variables también bueno, que están presentes en el proceso. La temperatura va desde el ambiente hasta los 70 grados en esa fase termófila que decíamos, que es como, que ahora os contaré, que es bastante importante, sobre todo para el tema de la aplicación. Y luego el pH, que al final todo está bastante relacionado, entonces el hecho de que suba y baje la temperatura hace que se reúnan unas condiciones propicias para que vayan apareciendo un tipo de microbiota que también afecta al final a que se vaya modificando el pH. Bueno, entonces estos cambios son naturales y son necesarios, digamos, para que el proceso ocurra, pero vamos a ver también ahora después que hay que también tenerlos como controlados, ¿no? Hay que hacer una vigilancia. Otras dos variables importantes son la humedad, que el nivel óptimo estaría entre el 40 y el 60%. Decíamos que esto es un proceso oxigenado, entonces si la humedad es muy alta, lo que va a ocurrir es que se pudra la pila de compost porque el aire no es capaz de circular por la pila. Si la humedad es muy baja, pues bueno, sin agua no hay vida, ¿no? Digamos que estos microorganismos no tendrían como sus nutrientes y un entorno favorable para su actividad, ¿no? Y decíamos que teníamos que mantenerles bien contentos para que trabajen a máximo rendimiento. Bueno, otro punto importante, muy importante, sobre todo para la calidad del compost, es vigilar nuestra relación carbono-nitrógeno. Esto, como agricultores, ya sabéis un poco de qué va, ¿no? Cuando abonéis, me imagino, y elijáis un fertilizante u otro,
pero bueno, la teoría dice que una relación óptima de abono, o sea, de compost, estaría entre 20 y 30, siendo 25 el valor óptimo de referencia. Pero esto puede variar mucho, y ya no solo por los materiales de partida, incluso por las necesidades del cultivo, ¿no? Que esto también podríamos hacernos como un compost muy a medida, según lo que necesitemos. Decía que os iba a decir algo sobre la fase termófila, y es que la fase termófila es esencial para la higienización. ¿Qué es esto? Es que los patógenos no pueden convivir con temperaturas muy altas, entonces digamos que sucede ahí un momento no me sale la palabra, pero como de retirada de los patógenos por aumento de temperatura. Es como si esterilizáramos la pila, ¿no? Es como cuando hervimos un recipiente para esterilizarlo y luego poder hacer una conserva, ¿no? Pues esta es la importancia de la fase termófila. ¿Por qué es esto importante? Sobre todo para el tema de aplicarlo a agricultura. Charlotte me preguntaba antes si con este curso se iba a llegar hasta la parte como hasta un punto de comercializar el compost, ¿no? Como ser capaces de generar fertilizante para su venta, y decir que trabas administrativas hay incluso para los proyectos de agrocompostaje. O sea, ya habría trabas para la puesta en marcha de un proyecto de este tipo o para una actividad económica de este tipo, y para la parte de comercializar hay bastantes en cuanto a bueno, pues es que también, sobre todo si estáis en contacto con el tema ganadero, pues hay muchos requisitos sanitarios para la venta de fertilizante que se va a aplicar a agricultura. ¿Vale? Entonces, bueno, lo dejo ahí sin más, pero que contéis con ello. Luego, he traído aquí como unas cosas muy sencillitas. Ya estamos acabando esta parte de definir el agrocompostaje y el proceso. Os traigo como una forma como un poco fácil de comprobar la humedad en la pila, que sería la prueba del puño. Simplemente me imagino que os podéis imaginar una pila de compostaje. Vendría a ser como una pila de 1 metro de alto y 3 de ancho, ¿vale? Y de largo, pues según la cantidad de material que haya. Pero bueno, es una pila que tiene bastante material, entonces habría que intentar coger una muestra representativa, esto quiere decir no desde fuera, no desde la corteza, que es además la parte que más seca va a estar. Donde se pudre más la pila es en el centro, ¿no? Porque es donde más le cuesta llegar al oxígeno. Por esto es la importancia de voltear. Y bueno, la prueba del puño simplemente consiste en coger una muestra representativa, metiendo un poco hacia el centro de la pila, que es lo más representativo. Agarraríamos un puñado, apretaríamos, y si al soltar se desmiga, falta agua. Si se queda más o menos compacto, estamos bien, estamos en buenos márgenes, y si chorrea, estamos mal. Soluciones: si se desmiga, hay que regar. Si estamos bien, hay que seguir como estábamos haciendo, no parar, o sea, lo estábamos haciendo bien. O sea, no hay que dejar de regar, ni regar más ni menos, lo que íbamos haciendo. Y si chorrea, hay que voltear bastante, hay que voltear con frecuencia. Bueno, el control del pH es interesante que no pase de 6 y 8 o sea, los microorganismos tienen cierta resiliencia, entonces aunque no estemos siempre en nuestro pH óptimo para que esté la bacteria gram positiva que justo se encarga de esta fase del proceso, aunque no estemos ahí en el ideal, sobre todo el ideal teórico, que no siempre coincide con la práctica, sí que es bueno que controlemos no pasarnos ni de 6 ni de 8, ¿no? Que intentemos mantener ahí el pH, y que si nos vamos mucho, intentemos averiguar qué está pasando para prevenir, bueno, pues para prevenir que el proceso no se dé correctamente.
Para esto no hay prueba del puño, esto ya sería mediante un test de pH. Y ya está. Bueno, hay soluciones que traigo aquí, como pues eso, a veces se pueden aportar residuos ganaderos con alto contenido en nitrógeno, restos de cosecha, neutros o alcalinos para intentar ir hacia la neutralidad, o materiales residuos fibrosos, que es lo que solemos llamar más el estructurante, ¿no? Suele ser una buena solución. Lo que ocurre con esto es que, bueno, no lo he dicho todavía, pero hay que mantener, como decía, esto es una receta, entonces hay que mantener una proporción en los ingredientes, ¿no? Como 3 de sal, 1 de azúcar, ¿no? Pues es importante ver que cuando vayamos a corregir alguna variable como el pH, no afectemos a otra, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado. Luego os voy a dar algunos recursos muy útiles para estos casos. Bueno, también la relación... mira, aquí viene, ¿no? Que una relación aproximada. Ya digo que esto varía mucho por el tipo de residuo, el tipo de estructurante, o sea que hay que hacer un poco un estudio en cada caso, pero yo creo que sí que nos podemos basar en que la relación aproximada siempre es 3 de bioresiduos y 1 de estructurante. Un estructurante, por ejemplo, es la paja, ¿vale? Así como un estándar básico. Sería material seco, fibroso, que permita sobre todo la aireación, que desapelmace ese residuo que al final va a tener que ir descomponiéndose y que promueva la circulación del aire dentro de la pila, aparte de nuestros volteos. ¿Vale? Los estructurantes, mira, venía aquí abajo, son materiales ricos en carbono, pobres en nitrógeno, como la paja, el heno seco, hojas, ramas, turba, serrín. Y pobres en carbono y ricos en nitrógeno, vegetales jóvenes, deyecciones y residuos de origen animal. Esto lo traía aquí por la diapositiva anterior de si tenemos que corregir pH atendiendo a la relación carbono-nitrógeno. Es un poco complejo así explicado, pero luego os voy a dar un recurso que a mí me parece el recurso estrella para todo esto y me imagino que sí, bueno, ahora lo vemos. Bueno, estos son todo como... pues eso, un poco truquillos para intentar mejorar el proceso en caso de que se nos desvíe un poco a una relación carbono-nitrógeno muy baja, por debajo de 20, ¿no? Que decíamos que lo óptimo era intentar mantener entre 20 y 30 esta relación. Pues bueno, los problemas es que se puede estar perdiendo nitrógeno en forma de gas, nitrógeno atmosférico, entonces perderemos nitrógeno en el compost final y se pueden aportar, pues en ese caso podemos aportar estiércol, gallenaza, lodos, ¿no? Algo que tenga como mucha carga de nitrógeno. Y cuando es muy elevada tenemos un problema importante de que puede que no se esterilice bien la mezcla y que luego sea realmente que sea como paja, ¿no? O sea, que no tengamos... que no parezca un fertilizante, ¿no? Que parezca una tierra pobre, que no parezca que vaya a mejorar realmente la materia orgánica en suelo. Ante este problema podemos aportar materiales con baja relación como, pues eso, como los de arriba, estiércoles, gallenaza o añadir directamente nitrógeno en forma de fertilizante. Bueno, vale, pues hasta aquí voy a dejar de compartir un segundo. Si no hay preguntas no pasa nada, pero bueno, por fomentar ese espacio de diálogo, no sé si queréis hacer alguna aportación, pregunta, comentario. Bueno, no sé, yo así a priori, bueno, que la dificultad está en tener los residuos adecuados, ¿no? O sea, al final, pues, claro, ese es el problema, ¿no? O sea, que en esa receta perfecta está también la oportunidad, quiero decir, todo lo que no tengas en una distancia a la explotación, pues claro, se complica, ¿no? O sea, a veces trabajamos con lo que tenemos, ¿no? Y muchas veces, pues claro, los resultados pues, no son los óptimos porque trabajas con lo que tienes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues apenas hay ya ganado, ¿no? Pues, encontrar
materia orgánica procedente de explotaciones animales es casi imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno. Bueno, pero que está bien conocer, ¿no? O sea, saber que, claro, cuando las cosas se hacen de la forma correcta, pues obtenemos productos, o sea, lo que llamamos calidad, en dos palabras. Ujú. O sea, lo Sí. para que el proceso de obtención de esa mezcla, pues a veces, depende de las zonas, es complicado, ¿no? La gimnasia, por ejemplo, aquí es imposible, ¿no? No hay, ¿no? No, las hay en Accesible. Guadalajara. Pero si yo me tengo que traer de Guadalajara camiones o me tengo que traer, ¿sabes? O sea, No. Vale. Mira, lo tenía puesto en otro momento de la presentación, no sé por qué, porque realmente viene mucho más a cuento ahora, pero os quería compartir esto, que si queréis esto, no sé si lo conocéis, no. ¿os suena? Bueno, esta calculadora, a mí me parece, esto es un trabajo que han hecho desde la Universidad Miguel Hernández en Alicante, y esto es una aplicación de móvil que la verdad es que es como una pasada. A mí, lo que pasa es que ahora veis mi pantalla si abro internet. Yo creo que sí. No estáis viendo. Y ¿Estáis viendo no, la- seguimos con la presentación, No, pero Esther. estás Tienes que compartiendo dejar de todo, compartir. Perdona, Carlos. ¿eh? Eso, deja de compartir y vuelve a compartir pantalla? No, la así. pantalla. ¿Qué decías, Carlos? Perdona. No, eso que bueno, que lo que estabas tú diciendo de compartir, dejar de compartir, no. Mm, Vale, bueno, pues esta aplicación es que, claro, tendréis que, no, para pues, verla, yo os invito a, si queréis, a ver, no sé cómo hacerlo. Yo os invito a que os la descarguéis, pero tiene que ser con el móvil. Se llama Compost UMH. Si queréis, ahora es un buen momento, mientras yo luego sigo con la presentación, a lo mejor os la podéis descargar si tenéis ahí el móvil a mano o tal. Y esta calculadora, que no puedo compartirla desde el ordenador, es una pena. Joder, es que es una pena porque bueno, es que esto también es como para es una sesión más esta calculadora, porque es que este trabajo lo que han hecho es básicamente decir, vale, ¿cuántos kilos de bioresiduos tienes? Tomando como referencia que esos ya tienen como están caracterizados en cuanto no sé, tiempo para biodegradarse, necesidad estructurante, relación carbono-nitrógeno de partida, ¿no? Y tal. Y luego dices, bueno, pues a lo mejor yo tengo residuo agrícola, tengo opción de estructurante, pues paja, y además tengo, bueno, pues tengo estiércol también, tanta cantidad. A lo mejor no es mucha ni poca, pero esta calculadora lo que hace es ir hablándote de todos los pasos. Y es que, a ver si puedo hacer una cosa que es esta, que sí que está, voy por lo menos a ampliar. Entonces la calculadora, mira, por lo menos en este pantallazo podemos ver, ¿no? Que tú le dices, bueno, yo tengo 1 tonelada de granada, 1 tonelada de estiércol y 1 tonelada de perujo. Y te dice, vale, pues echa solo 420 kilos de granada, 2,37 de quino y tal. Entonces te dice, tu relación carbono-nitrógeno con esta mezcla son 22. Y luego, pues nada, pues te va hablando de cómo puedes optimizar la mezcla, luego te va hablando también del proceso y luego te va hablando incluso de la aplicación, ¿no? Al cultivo, cuánto echar para el cultivo. Entonces a mí esto me parece como una maravilla, ¿no? Porque esto, o sea, no sé, no, yo de verdad no sé, os animo mucho a descargárosla. Tendréis que meter no sé si tenéis Android o Apple, pero bueno, tendréis que meter como este nombre de Compost UMH. Yo me la he descargado. ¿Ya te la has descargado? Bueno, pues aunque ahí te también, ¿eh? Ya Vale, esta se está descargando. pues puedes hacer una prueba, la que sea. Es que tampoco puedo yo como compartir el móvil, ¿sabes? Seguro que se puede, pero mi limitación tecnológica está aquí, eso está. Entonces, bueno, y luego además este grupo de trabajo tiene estas píldoras formativas que son muy útiles y todos los rollos que he contado yo, bueno, que ahora no se me abre esto, pero todo lo que he contado viene como en unas píldoras que son muy útiles para hacerlas también como en el momento de campo, ¿no? Que puedes consultarlo, a ver si puedo abrir aquí
puedes consultarlo en el momento de tener una duda, y la verdad es que son píldoras muy cortitas que, bueno, para intentar ir entendiendo y acercándote más a este mundo, pues están bastante bien planteadas. Entonces, bueno, pues nada. Porque Esther, todos esos procedimientos de control tienen Sí. que hacerse, por ejemplo, el control del pH o de la relación carbono-nitrógeno. ¿Hay unos momentos claves para hacer esos controles? ¿O hay una Eh, periodicidad? Por ejemplo, en todas las fases, ¿tienen que hacerse desde la primera fase o esperar la segunda de termófila? A ver, desde luego que los 2 primeros meses, o sea, el compostaje puede durar de 3 a 9 meses y depende de todas las variables que hemos comentado. Entonces, digamos que lo crucial siempre va a ser los primeros meses del proceso, pero cuando te estás lanzando a establecer tu receta, ¿no? Yo creo que conviene que vayas analizando, que hagas seguimiento en todo, que monitorees todo el proceso. Cuando lo conozcas, luego ya vas a ver que con ir haciendo volteos y controlar temperatura, probablemente no necesitarás. No siempre hay que ir controlando el pH, por ejemplo. Lo que pasa es que si quieres intentar acercarte en detalle a tu proceso, pues no está de más que sepas que todo está yendo bien. Más que nada por saber si lo puedes hacer mejor o no. Es decir, si tú estás en los rangos óptimos, pues quizá tienes poco margen de mejora, pero si te estás saliendo en fases del proceso, sabes que hay algo que no se está, hay un paso que no se está dando bien. Entonces, si consigues corregir y dar ese paso bien, te va a repercutir en el resultado final. Pero justo esta corrección, ¿Sí? ¿cuánto antes es mejor hacerla? Sí, lo más O, decisivo son las primeras fases y lo más decisivo al final, o sea, yo tampoco es que sea aquí experta porque no, porque es una lástima, pero vengo mucho más del mundo teórico que del práctico, porque el práctico es, en mi caso por lo menos ha sido más limitado, aunque sí que he visto, pero si tuviera que sacar alguna conclusión, diría que lo principal es controlar la temperatura y la humedad. Lo esencial son los volteos, o sea, a nivel práctico al final, no sé si pudiéramos hablar como de otra cosa, si estuviéramos hablando de cultivar lechugas, a lo mejor dirías agua y malas hierbas, no lo sé, o sea, como si tú sacaras como si yo te tuviera que decir en 2 palabras, o sea, es un proceso quizá más complejo que esto, pero si te tuviera que decir qué hace falta es control de temperatura y humedad. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté aumentando la temperatura, pero puede que no sea en el primer mes, porque puede que tu proceso vaya a durar 9 meses. Entonces esta primera fase de arranque quizás se dilata. Puede que en un proceso corto la fase de arranque sea una semana. Bueno, y si tú ya tienes el proceso como mecanizado, inducido con maquinaria o como, yo qué sé, como si tuvieras todo el proceso como muy controlado, ¿no? Con todas las variables muy controladas y provocaras que fuera lo más rápido posible, probablemente acortarías los tiempos de las fases. Pero me parece crucial la parte de arranque, porque la parte de maduración, digamos que ya está hecho. Es como un niño, ¿no? Cuando es bebé, estás ahí, ¿no? Y luego ya va creciendo, ya puede correr, ya puede ir andando, ya pues ya es adulto, pues ya ahí ya. Digamos que no necesita tanta atención. Pero sí es en esa fase mesófila y termófila en la que vamos a tener que prestar más atención, sobre todo por la necesidad de airear y de mojar, que es donde más va a necesitar de nuestra intervención el proceso. Ya decía que el trabajo duro lo hacen los microorganismos, pero o sea, de estas dos variables, ¿no? De mojar y controlar temperatura, pero también de añadir, corregir los componentes, ¿puede ser? En esa primera fase. a ver, la cuestión de la corrección vendría dada si tú haces si tú, digamos, sigues una receta y y has echado bien la proporción. En principio no tienes por qué pensar que eso no va a cuajar bien. Ahora, cuando tú estás haciendo el monitoreo y detectes que algo no va bien porque la temperatura no sube,
algo está pasando ahí. No hay, probablemente esto sea una cuestión de los materiales de partida. O a lo mejor es una cuestión de volteo. O sea, tú vas a tener que ir revisando y analizando tu propio proceso para intentar encontrar soluciones. También te digo que así parece muy generalista, pero si estuviéramos metidos en faena, sería más fácil poner en práctica esto. ¿Sabes? Quizá no sonaría como tan... a lo mejor no te generaría tanta duda porque lo verías como Intuitivo. más intuitivo, efectivamente. Mm. Vale, pues sí, voy a ir al segundo bloque porque, bueno, hemos arrancado un poquillo tarde, pero para no acabar tampoco mucho más tarde de lo que habíamos planificado, ¿vale? Y me voy a ir a la parte del proyecto, ¿no? De la puesta en marcha. Voy a ver si comparto otra vez pantalla o no estoy compartiendo. Vale. Bueno, pues a ver, qué cosas aquí. Perdone un segundo. Esto. Ahora esto no lo sé. Bueno, pues el proyecto. Como decía, esto lo podemos entender como una oportunidad, puesto que hay mucha presión de cambio también desde la administración pública y de la organización de estos del tema de los residuos. Y además, en concreto, los biorresiduos se ha detectado que es una oportunidad estratégica para conseguir otros objetivos que se proponen, ¿no? Encima de la mesa para, bueno, pues para aliviar la presión en vertederos, para no secuestrar tanto material de sus lugares de origen, ¿no? Bueno, entonces, si decidiéramos lanzarnos, ¿no? a generar una nueva línea de negocio basada en el agrocompostaje de biorresiduos. Pues bueno, hay que tener en cuenta que esto es una nueva línea de negocio en la que va a haber que invertir. Podemos ver qué maquinaria de la que ya disponemos o compartimos nos puede cubrir parte de las necesidades del proyecto, pero bueno, también vamos a tener que solicitar una serie de permisos que bien sea porque lo contratamos a un tercero o lo hacemos nosotros, va a consumir recursos porque será dinero o tiempo nuestro, o sea que bueno, pues requiere una inversión. Luego también es cierto que la normativa en este aspecto no se ha llegado a desarrollar mucho, puede que sí, a nivel, desde un nivel no sé, más táctico, yo como técnica veo que esto sería muy buena solución, pero no se está planteando como la mejor alternativa desde la administración pública, ¿no? Entonces yo creo que es un proyecto como estos invita a pensar a las administraciones que hay modelos que a lo mejor son como de beneficio múltiple, ¿no? Como los que hemos como mencionado al principio, gana el agricultor, gana el medio ambiente, gana la administración, gana la sociedad al final, ¿no? Pero bueno, pero no es verdad que no tiene una alfombra ahora mismo roja para ponerse en marcha. Y luego, pues ya lo decíamos antes también, hay que adaptar un poco también las necesidades y posibilidades para que pues no subestimar tampoco lo que supone, ¿no? Dentro de los tenemos que valorar los medios disponibles, pues si hay espacio físico, si tenemos abastecimiento de agua y energía, si tenemos maquinaria, si tenemos personal, ¿no? Y otras cuestiones como zonas de almacenamiento y tal. El diseño de la instalación en este sentido es esencial. Hemos tenido varios proyectos piloto en Madrid y os comentaba uno que quizás ha sido más grande, ha tenido más éxito, ha sido hijo de otro precursor que tuvo muchos problemas y esto además es una cuestión muy común, pero que en el diseño a veces desde un despacho se olvida de la realidad iba a decir del campo, pues porque sí, al final esto se suele mover mucho más en la zona rural y el acceso es importantísimo porque estamos hablando de material que pesa muchísimo, entonces el acceso para
llevarlo con maquinaria es esencial. Acceso durante todo el año, ¿vale? Bueno, zonas de trabajo también, como tener la instalación pensada con todas las necesidades que va a conllevar el propio proceso. El diseño del proceso va un poco de la mano con la instalación y también es muy importante conocer cómo vamos a hacer el proceso, por dónde voy a meter la pata, por dónde voy a meter la pala cuando tenga que voltear, cada cuánto voy a monitorear para hacer mi cuadrante de horas, no sé, bueno, cuánta cantidad voy a poder generar, ¿no? O sea, bueno, cuánto puedo recibir, qué oferta le puedo hacer a la administración, ¿no? Yo qué capacidad tengo en todos los sentidos. Luego también decía, vamos a necesitar una serie de permisos. Ya digo que no está súper regulado el o el agrocompostaje, por lo tanto, en Madrid el proyecto piloto este que os digo ha hecho un poco de ensayo-error y al final ha servido para hacer mucha presión legal. Más que consolidar estas nuevas líneas de negocio que también ha servido para poner un poco, para transgredir un poco no hay una normativa que se adapte realmente a esta escala, ¿no? Tenemos la realidad de que o estás en compostaje comunitario, que no va a ser este caso, o estás ya en plantas pues bueno, de 5.000 toneladas, creo, ¿no? O sea, es un poco, te deja totalmente desamparado. Entonces, bueno, una de las maneras que se puede empezar a proponer esto es como solicitando la autorización de la puesta en marcha del proyecto. Esto suele requerir una evaluación de impacto simplificada, en la que bueno, tienes que valorar las características y ubicación del proyecto, los efectos previsibles sobre el medio ambiente, la cartografía, si está o no en la red Natura, si tienes que incluir medidas preventivas, correctoras, etc. Y luego otra pata del requisito legal es que hay que autorizarse como gestor de residuos. ¿Vale? Esto se gestiona a nivel autonómico, esto es desde la sede electrónica de Castilla-La Mancha y tienes que, bueno, pues que identificar a la persona, la ubicación, el tipo y cantidad de residuo, que esto aunque parezca mucho, bueno, pues con un poco de asesoramiento no deja de ser un trámite administrativo y ya está. La que, bueno, te decía antes, te piden información sobre el proyecto y el solicitante, luego sobre el solicitante, luego sobre el proyecto y el tipo de residuos, y luego sobre la persona y y el tratamiento que se va a realizar del residuo en cuestión, ¿vale? Nosotros estaríamos, bueno, yo he ido haciendo luego esta presentación, la podéis tener, esto sería como el reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes, porque está incluido aquí compostaje y otros procesos de transformación biológica. Bueno, con la autorización nos darán un NIMA, con la autorización de gestor de residuos, que es un número de identificación medioambiental, y con esto estamos como, nos permite que podamos operar con menos de 1.000 toneladas al año, pero bueno, que es una cantidad más que suficiente, yo creo, para una finca agrícola, me parece un número tal. Bueno, ya he comentado cuando he empezado este apartado ya alguna pincelada, porque es que no me puedo contener y siempre voy un poco por delante, pero bueno, lecciones aprendidas de estos casos prácticos en los que hemos empezado a implementar estos modelos es que la ubicación de la zona es importante. No podemos estar incluidos en una zona con alguna figura de protección, preferiblemente alejados de cursos de agua. Tenemos que atender a la profundidad del nivel freático, puesto que puedes hormigonar o no la solera, o sea que si en caso de que no hubiera impermeabilización, como mínimo debemos dejar como 2 metros hasta el nivel freático y 100 metros a la población. Luego los accesos son importantes, que no haya limitación de movimiento, que no estemos muy lejos tampoco de la fuente de generación, el hecho de que haya suministros,
el diseño de la planta, ¿no? Estas características de la zona de tratamiento, o sea, que tengamos la capacidad de maniobra, ¿vale? Y luego en el monitoreo que hagamos, no sé, una propuesta de monitoreo como sencilla, que nos permita de verdad controlar, que controlemos también el tema de la higienización en metales pesados y que procuremos en la medida de lo posible homogeneidad, ¿no? Que haya que no tengamos lotes como muy diferentes unos de otros. O sea, si podemos hacer como ese ensayo preliminar para ver, para como tomar decisiones, igual que cuando, no sé, decides hacer unas u otras técnicas agrícolas, ¿no? Que te sirven como para una toma de decisiones cuando ya vas operando de forma más mecánica, pero bueno, en general, homogeneidad. Bueno, ¿qué dificultad tenemos precisamente? Pues que partir de biorresiduos es tremendamente difícil porque, bueno, primero como por la propia calidad del residuo, ¿no? Por la presencia de impropios. Y esto es algo que habría como que quizás si se llega a un acuerdo con la administración pública local, establecer un acuerdo de mínimos. Y esto es conveniente para que no, para que sea la administración quien vele por darte un buen material de partida, ¿no? Y luego otro tema un poco complicado es que los biorresiduos, pues como la propia alimentación, es muy variable, igual que el clima. O sea, va a haber épocas en las que tengas toneladas de naranjas y otras toneladas de melones, ¿no? Y esto es como muy estival, porque depende directamente muchas veces del residuo que se genera. Incluso también va a haber épocas de poda, ¿no? En la que veas que te puede llegar incluso más, que puedas tener esos aportes también disponibles, ¿vale? Requisitos, bueno, esto ya lo he comentado. La premezcla del estructurante y el material es muy importante, el volteo también. Esto creo que lo he dicho como muchas veces y es porque digamos que es como un esfuerzo extra, o sea, como que el compost podría hacerse de mala calidad y solo, pero si nos lo queremos tomar como algo profesionalizado, es importante de verdad voltear y premezclar, ¿vale? Que es también como no están lecciones aprendidas, pero sí que hemos visto que esto es algo que se suele dejar en el olvido, ¿no? Y bueno, depende ya de quién revisa las autorizaciones y da los permisos para tal, pues te pueden pedir un seguro de responsabilidad civil o una fianza, pero esto depende un poco de la localidad y quién está al otro lado de los papeles. Bueno, esta es la calculadora que he mostrado antes. Y nada, aquí esto lo voy a pasar muy rápido porque creo que ya estamos como un poco fuera o casi fuera, pues para dejar unos minutos para comentar. Estos serían como fincas en las que se han planteado dónde llevar a cabo el compostaje. Bueno, pues algunos lo han hecho directamente sobre terreno. Aquí vemos que tienen 2 hileras, zona de maniobra, sobre todo en las zonas intermedias. En la zona intermedia, en la zona que queda entre las 2 hileras, de hecho, se podía pasar perfectamente con un tractor y es más, con una pala, perdón, y además se podía dejar el estructurante como preparado, ¿no? Cuando llega el camión, o sea, hay que prever un poco el proceso en sí para diseñar la zona de trabajo. Bueno, una cosa que no le da mucha importancia, pero que también es importante para el tema legal de permisos, es la recogida de lixiviados. El lixiviado es digamos que sería un líquido que suelta el propio proceso y está como muy cargado de nutrientes. Está tan saturado que no se considera contaminante. Por eso la importancia de que exista una buena capa de suelo hasta el nivel freático, o incluso la necesidad de impermeabilizar la superficie donde vamos a realizar el agrocompostaje. Y en cualquier caso siempre vamos a tener que tener un sistema de recogida de lixiviado, porque o sea, el proceso en sí puede soltar líquido en la descomposición. Si bien es verdad que con el volteo vamos a homogeneizar
y ese líquido se va como a redistribuir, siempre tenemos que recoger todo posible contaminante del proceso, ¿vale? Y en este caso esto es el lixiviado. Y además, cuando reguemos la pila, probablemente ahí hagamos como un barrido también y un lavado de la pila que arrastre lixiviado. Entonces, bueno, esto es un requisito tal. Nada, aquí describo un poco todo lo que, bueno, parte de cosas que he dicho y alguna información extra que podéis leer. También hay quien ha echado zahorra de 15 centímetros y eso sin llegar a hormigonar, pues ha servido como de superficie. Aquí, por ejemplo, en otra finca hacían en unos contenedores reciclados de vidrio una premezcla, esa fase mesófila, como en la finca era más pequeñita, así ahorraban terreno. Hay que decir que es una cosa muy importante que llevo pensando toda la sesión que no he dicho, es que el proceso de compostaje, a medida que ocurre, genera disminución del volumen del material. O sea, disminuimos hasta un 35% el volumen final. Desde la entrada a la salida hay una disminución. Entonces, bueno, a esta, como el proceso de maduración es el más lento, les permitía, como el hecho de tener contenedores, les permitía agilizar, sobre todo ocupar menos espacio en su finca, que no era tan grande como otras. Bueno, luego también aquí hay otras fórmulas como avicompostaje o zoocompostaje, que sería, bueno, con gallinazas simplemente y tal, pero como justo habéis comentado que no estaba muy accesible, pues nada, lo dejo ahí un poco como en ese imaginario teórico de que hay muchas modalidades, siempre hay que ver qué tenemos disponible de bioresiduo o para ver qué receta podemos configurar. Y luego nada, pues ya también traigo aquí un modelo de agrocompostaje que ya sería como dar el salto a ver una línea de negocio quizá más con más inversión y más infraestructura, que sería ya una planta. No sé si fuisteis a la visita de Limera el otro día, pero bueno, ya estaríamos hablando como de plantas de mayor dimensión. Y bueno, quizá ya a estas escalas sí podría empezar a plantearse algo de salida del compost, ¿no? De comercialización del compost. Bueno, pues esto es un poco la descripción de esa planta y hasta aquí mi presentación. Espero que no os hayáis dormido. Muchas nada, gracias, Esther. Nada, dejamos así, bueno, que estamos ya justo 1:30, pero bueno, yo creo que podemos dejar ahí un segundo para... No, no nos para hemos dormido, Esther, tranquila. ¿verdad? ¿Tenéis alguna pregunta, Carlos o José Manuel? Bueno, yo creo que el tema de la oportunidad es verdad que está ahí, pero es verdad que cuando las administraciones públicas no lo tienen, como bien decías, como en primera fila, ¿no? En primera línea, pues es complicado, ¿no? Como área de negocio, así a bote pronto, pues es complejo. Es complejo porque existe competencia y hay un mercado y al final penetrar en él siempre es complejo. Aquí estaríamos pensando en mi caso, en nuestro caso, vamos, nosotros tenemos bastante residuo vegetal por la espelta y ya de hecho compostamos, ¿no? Las propias cáscara de la espelta, el cascarillo de la espelta y lo incorporamos a nuestro suelo. Lo que pasa es que lo que tenemos es eso, mucho residuo vegetal, ¿no? Hombre, no lo tenemos profesionalizado en el sentido de control de temperatura, humedad, volteamos cuando podemos o nos acordamos, etcétera, pero vamos, generamos bastantes toneladas, ¿no? de ese subproducto. No me gusta llamarlo residuo porque si consideramos residuo no ya pues sería otra cosa, ¿no? Pero bueno, aquí sería sumar ese residuo que tenemos a que el ayuntamiento de turno pues te pagara por recoger el residuo orgánico, ¿no? Y en ese pagarte por coger el residuo orgánico, pues ahí es donde está la sustentación económica del modelo a pequeña escala. Entonces, bueno, pues esa sería nuestra idea, ¿no? Bueno, pues meterte en el lío de que llevar allí la materia orgánica pues no nos costaría porque hay alguien que nos pagaría por ello, ¿no? Y a partir de ahí, Para que te hagas una idea, Carlos, en los proyectos piloto que se han puesto en Madrid, que eran en ayuntamientos pues, de Móstoles, luego pues en una mancomunidad de la Sierra Norte, ¿no? O sea, ha sido interesante porque había como diferente tipo de administraciones y Móstoles es que viene a ser una ciudad
sea, que es que estamos hablando de... Es muy grande. Pues la propuesta era 100 euros tonelada y las plantas venían a ser de 50 toneladas al año. De media, esta es la media, esto es como el este. Yo creo que, bueno, ya no sé si te acuerdas, en su día planteamos un grupo operativo de Castilla-La Mancha para tal. Yo creo que estos modelos son todavía un poco incipientes y efectivamente da un poco de vértigo lanzarte a promover esto en tu negocio porque no creo que haya muchas garantías, yo en ese sentido lo entiendo, pero sí creo que desde el lado experimental, o sea, que conseguir enfocar esto como algo experimental, igual que pasó en Madrid, sí que da pie a que a nadie le dé tanto miedo, ¿no? Ni por parte de la administración, que también está reticente, según en qué casos, ¿no? Hay que ir también al caso concreto, pero como ambos lados son quienes se tienen que poner de acuerdo, administración y productor, y cuesta porque hay mucha incertidumbre, creo que esto pasaría bien por desde un punto experimental bueno, pues eso, que haya inversión a proyectos de este tipo. Entonces se enmarque dentro de un periodo, de algo temporal, que cubra los gastos de puesta en marcha, ¿no? Por lo menos en parte, ¿no? Que se puedan como incluir costes y que luego sirvan un poco de... Aquí en Sigüenza, un ex trabajador mío ha montado un negocio de lombricultura y le va genial. Le va genial. Pero, ¿y qué trata con eso? Bueno, lo que trata al final, está compostando, cría lombrices, lógicamente no es de compost, pero lo que vende sobre todo son lixiviados, él hace preparados, ¿no? Con esa materia orgánica, con esos abonos, ¿no? Con ese compost que obtiene. Vende por un lado la lombriz y por otro lado el compost ¿Y de dónde saca el material de partida? pues, lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado porque él, claro, lo hace a pequeña escala. Tú piensas que la gente que está en estos proyectos de lombricultura, sobre todo, y está utilizado muy bien las redes sociales y los canales propios de venta como Amazon y tal, claro, venden el kilo de lombriz más caro que el mejor solomillo de guayú, ¿no? O sea, porque van a ganar su cliente a pequeña escala, pues es gente comprometida, con su pequeño huerto urbano, con su pequeño huertecito, tal, no sé qué, bueno, tiene otro tipo de perfil, ¿no? O sea, también vende lixiviados en cantidades industriales, ¿no? O sea, que también genera... Pero bueno, se busca la vida para conseguir materia orgánica, para conseguir, sobre todo estiércol aquí de caballo, algo, y algo de oveja, pero se busca la vida, ¿eh? Y hace sus mezclas, y hace sus y le va muy bien, ¿eh? O sea, ya montado una empresa en torno a la basura. ¿Cómo se llama el proyecto, Carlos? Colombriz, sí, ¿no? Que bueno, en su página Colombriz. web nos mencionan a nosotros. Pues imagínate si No, le pudiera meter residuo así. Lo que pasa es que ahí no sé qué limitaciones, porque también esto evoluciona así este lo hace bastante. todo indoor, ¿eh? Este ya, entonces, yo le dejé un huerto, él aprendió todo el tema de la lombricultura en un huerto. Aquello se le fue de las manos y ahora está en una nave y tiene sus áreas de secado, cría la lombriz bajo techo. Además, así hace un control de temperatura más adecuado para tener lombrices todo el año y está criando lombrices todo el año. Realmente es un ganadero en toda la regla, ¿eh? O sea, es una cosa De loca. una granja, sí. Sí, una cosa loca. Y luego pues tiene un modelo de negocio muy curioso porque él cuenta las lombrices. Él cuando te dice que te vende 1000 lombrices, te vende 1000 lombrices. Claro, o sea que está ahí contando lombrices, ¿no? Y luego lo que hace son, por llamarlo de una forma que tampoco yo sé técnicamente muy bien, lo que hace son unos batidos con el compost que genera esa lombriz, ¿no? Lo que hace es, bueno, de alguna forma infusiona, ¿no? Todos los nutrientes que hay en ese compost los infusiona en agua y eso a su vez no es un lixiviado realmente, es una mezcla que él hace y que infusiona en agua, que luego filtra, quita los sólidos y transforma lo que es sólido, lo transforma en líquido y lo que vende es un foliar, ¿no? Y no tiene problemas de permisos de venta, ¿no? Él en principio se ha dado de alta, bueno, ya está en proceso de darse de alta en ecológico, creo que ya lo es, él tiene sus O sea que no tiene analistas, problema. no, O sea, esto es un punto que es clave para todo esto, que es que está totalmente, o sea, va cada cosa por un lado. Está muy, o sea, el residuo orgánico, aun siendo orgánico y pudiendo ser enmienda,
no está nada conectado con la parte agrícola, ¿no? Y o con el mundo fertilizantes. Bueno, Entonces, ahora yo te digo una cosa, los biofertilizantes a gran escala y hay empresas, nosotros trabajamos con una muy fuerte y verdaderamente lo que te digo, hasta qué punto te merece la pena, o sea, lo que ahora mismo el agricultor ecológico está demandando, que ya el mercado lo está haciendo, sobre todo con restos vegetales, fermentación, o sea, ¿sabes? Ya unos productos increíbles, con la intención de restablecer la vida del suelo, bacterias y hongos, ¿no? Y ahora mismo, pues ya, bueno, ya se están empezando a comprar, a vender, bueno, se están empezando desde hace tiempo ya. De hecho, las grandes empresas, Bayer, Monsanto, etcétera, etcétera, están como locas con este tipo de producto porque saben que lo suyo les queda el tiempo que les queda, ¿no? Sobre todo en Europa. Luego ya producimos venenos aquí que no nos dejamos aplicar a nuestro territorio y luego se lo vendemos a los sudamericanos, ¿sabes? Ya está, ¿no? Eso pasa, ¿no? O a los indios o a los africanos. Pero lo que está claro que en Europa, pues la política es clara, ¿no? O sea, entonces el tema de fertilizantes químicos, cada vez y también por otra parte lo que está también claro es que cada vez hay más conciencia de que lo importante, el valor que tiene un agricultor es el suelo. Y el suelo es como nuestro estómago, necesita una biotopa y necesita una serie de bichitos y esos bichitos ahora ya te los producen, ¿no? Lo que pasa es que el problema es el cereal. El problema es el cereal. Cuando tú trabajas, ya te digo, con leñoso, con hortícola, con riego, pues claro, los lisiliados o cualquier foliar es más fácil de aplicar. Los aplicativos en cereal es lo complicado. Pues claro, nosotros tenemos millones de plantas, ¿no? O sea, son millones, ¿verdad? No, yo si tuviera también tenemos almendros. Claro, el almendro, pues al final el aplicativo es más fácil, ¿no? O sea, si tienes regadío, pues todavía más, ¿no? Pero claro, el problema es, pues sí, o sea, ya mira, la empresa con la que nosotros trabajamos, pues hacen unas cosas que llevan años ya desarrollando un producto, o sea, no pienses que... de todas formas, Carlos, yo creo que esto habría que plantearlo como en un dejarlo ahí, ¿no? O sea, yo no me acuerdo de la dimensión, pero sí que creo que cuando pensábamos en este proyecto de Sigüenza, de hecho con tu finca, recuerdo hacer un planteamiento, pues que ya no me acuerdo de ninguna cifra, pero recuerdo hacer un planteamiento de la superficie disponible para las pilas que no generaban una cantidad No, no, que superara la finca, ¿sabes? sí, Entonces, nosotros siempre hemos planteado esta posibilidad como de un autoconsumo. eso es, a eso voy. Nosotros no, la comercialización a nosotros no nos interesa, ahora, o a priori no nos interesa. Y sería con esta óptica de cobro por esto. Claro, O sea, es sacarle la rentabilidad de lo que necesito es, si ya cuento con la maquinaria, me autorizo para esta otra actividad, o sea, consigo la autorización para llevar a cabo esta actividad y le saco un poco de rendimiento a este trozo de terreno. Eso, Y luego al lo he hecho final, en mi claro, cultivo, que necesito más un extra, porque a lo mejor mi compost tampoco es la calidad que cubra toda la necesidad de mi cultivo, pues bueno, le añado tal, pero lo mismo te ahorra un poco de coste, esto no es perfecto, lo mismo te ahorra algún coste de fertilizante. nosotros que tenemos Y, ya un residuo vegetal, que lo compostamos y lo incorporamos al campo, pero no es un gran compost, ¿no? O sea, la cáscara de la aceita, pues, aporta lo que aporta, ya está, es un residuo vegetal. sí. Ese residuo vegetal, pues le incorporas material, o sea, residuos orgánicos, por ejemplo, del Ayuntamiento de Sigüenza, ¿no? O sea, que no te cuesta traerlos aquí, ¿no? Y que te paguen por ello, y tú esos incorporas, y con eso generas el puesto de trabajo que necesitas para hacer un autoconsumo, bueno, pues es una actividad que tú, digamos, mejoras tu explotación agrícola. Lo que está claro es que ahora mismo, además, España es un país en el que se ha separado la agricultura de la ganadería, no hay unificación. Entonces, hay muy pocos agricultores ganaderos o muy pocos ganaderos agricultores. Entonces, claro, el problema es que en estos sitios en concreto, en Castilla, ha desaparecido la oveja. Entonces, al desaparecer el ganado, pues tenemos un problema serio de materia orgánica. O sea, por muchos restos que dejamos de nuestras cosechas, o nosotros picamos la paja, la incorporamos, pues al final el carbono, ¿sabes? Siempre falta, el nitrógeno nos va a faltar siempre, está claro.
Pero bueno, ya te digo, ahora tema de bioestimulantes es un tema a tener mucho en cuenta. Ya te digo, nosotros trabajamos con SUFOR, con SUR, y bueno, son bioestimulantes 100% vegetales, ¿sabes? Y da resultados, ¿eh? Otra cosa es ya el cereal. El cereal, el aplicativo es muy complicado, ¿sabes? Pero bueno, los bioestimulantes o biofertilizantes, como le queramos llamar, y como ya están trabajando el suelo, ya hay cosas que ahora lo que pasa es que todavía son algo caros, pero bajarán de precio, bajarán de precio. Porque en la medida que haya demanda y haya oferta y la oferta se consolide. Pero vamos, sí, es muy interesante, lo para que es el tema es esto. Sí, yo creo que esto, bueno, si en algún momento nos vemos con ganas, pues podríamos retomar esa idea y hacerlo bajo un proyecto de subvención para, bueno, para hacer un poco ensayo-error. Algo que no nos suponga mucha, bueno, que Bueno, esté nosotros prácticamente lo tenemos todo. O sea, nosotros al final, ya, sí, ya en su día. Si pues esto a lo suelo, mejor fue hace 3 años, ¿eh? tiempo pasa. ¿No? Hay una convocatoria de Es Castilla-La que eso no Mancha tenía de... canas, no tenía canas. Yo Fíjate, tampoco. no, pero bueno, que es un tema que lo tengo ahí en la cabeza, es como lo tengo ahí, papá. Luego, Ya. Hay una convocatoria de Castilla-La Mancha específica en compostaje. Lo que pasa es que ha pasado ahora y sería ya estar pendiente para el año que viene, la siguiente convocatoria. Pero Bueno, lo ese es... podemos retomar. Yo es que he estado de baja también tiempo, pero bueno, podríamos ahora sí como estar un poco, bueno, o intentar establecer así, como hicimos la otra vez, como un marco de proyecto, que además la otra vez fue en verano, que fue un mal momento. Pero bueno, tener un poco el diseño pensado para que cuando haya alguna oportunidad de financiación, pues pedirlo, a ver si cuaja. sí, bueno, aquí ya te digo, aquí nosotros, el territorio está apostando por una candidatura muy fuerte como Patrimonio Mundial o Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, pues siempre hay una sensibilidad por parte de los gestores del territorio, en este caso el Ayuntamiento de Sigüenza, que es el mayor gestor, ¿no? Y todo esto pues sumaría más también a esa candidatura, porque aquí lo que se pretende es certificar el paisaje, ¿no? O sea, la candidatura es entre los dulces y los salados, entre la Sigüenza de Cienza, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, todo eso unido a una historia de turismo sostenible, residuos sobre todo orgánicos provenientes de la... Kilómetro cero, ¿no? También, Y que bueno, estaba un poco en esa línea el proyecto que planteamos en su día. y bueno, pues sí, y que tenemos el residuo, tenemos un residuo vegetal, que posiblemente le dé salida por otro lado. O sea, estoy en una operación Ya, también. de Caldón y posiblemente vaya todo al final a cojines, esta meditación, que es para lo que tendría que ir. Que es Bueno, también está bien, ¿eh? No, está muy bien, está muy bien. Nosotros ya vendemos mucha cáscara para eso. Pero bueno, pero fíjate, si yo decía antes, una relación 3:1 puede ser tu cáscara o puede ser otro estructurante. Quiere decir que tú al final, esto estamos hablando, al margen de que le diera salida a tu residuo vegetal, que a lo mejor si quisieras compostarlo todo ya te limita la capacidad de recibir residuo orgánico, que es lo que te pagaría la administración pública, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir, no? O sea, que quizá... O sea, no es para nada incompatible, es casi más... El residuo vegetal yo puedo llegar a tener hasta del año de 70.000 kilos, unos 70 toneladas. Sí, sí, no es... Bueno, yo creo que no sé si podemos dar así más o menos por concluida con un punto y seguido para otro... Pues claro que sí. Para otro, bueno, proyecto, lo que nos surja. Es que tengo ahora una niña de 1 año y si no, no la veo hoy. Entonces, está a punto ya de irse a dormir. Lleva cuidado que del 1 a los 15 que ya pasan de ti no queda nada. Ya, sí, sí. El otro José día- Manuel, Bueno, yo he hablado poco, pero os escucho poco. con mucho interés, ¿eh? Ah, Sí sí. que tengo, mira, sí que tengo una experiencia particular de compostaje, pues hará desde casi unos 20 años, ¿no? Tengo en mi parcela, pues era un depósito de 1000 litros de gasóleo partido por la mitad en 2 pilas y sí que lo hago de una manera muy intuitiva, ¿no? Todo el proceso de compostaje. Depende muchas veces pues, del material que tengo y también del tiempo que tengo para trabajarlo, ¿no? Pero importantísimo lo que decías, para mí, cuando lo cargo en la pila,
es el tema de la mezcla, que coja bien humedad y para que arranque bien. Y luego controlar bien el tema del arranque cuando llega al pico de temperatura, humedad, removerlo un poquito, ¿no? Y luego ya depende, pues que tenga más tiempo para voltear, para sacar, para cribarlo. Ahora mismo tengo ahí 2 pilas para cribarlo, ¿no? Que por temas también me han hecho una pequeña intervención y las tengo ahí pendientes, ¿no? Bueno, me parece maravilloso el tema del compostaje. Siempre me llamó la atención cómo la materia orgánica se transforma en poquísimo tiempo, ¿no? Y si se queda una etiqueta de una cáscara de naranja, te encuentras la etiqueta, ¿no? Bueno, es increíble. Y entiendo que hay proyectos que de escala local, donde esté vinculado una actividad agraria integrada, ¿no? Incluido el cuidado del monte y de los bosques, y un autoconsumo, pues como puede ser el caso de Carlos, ¿no? Que hay un aprovechamiento de la actividad, es lo que puede dar sentido a un tipo de proyecto como el que se está planteando, ¿no? Bueno, yo ahí soy observador interesado y bueno, me encontró esta iniciativa, me la encontré esta mañana, no sabía si había entrado o no, porque eché la solicitud, me habéis pillado en el colmenar, he bajado rapidísimo corriendo y bueno, pues estaré ahí para aprender y aportar lo que pueda. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, José Manuel. Tú eres ganadero y tienes un colmenar, ¿verdad? Por lo que Yo indicas en el formulario. soy apicultor, pero vamos, no profesional. Comercializo en venta directa. Ahora ya este año, el año pasado fue muy malo, este año está siendo peor. No sé si no llueve va a ser dramático, pero bueno, Carlos también podría decir casi lo mismo, ¿no? Bueno, dramático. Y comercializo en venta directa, pues la poca producción que tengo de manera local y bueno, pues me dedico a muchas cosas. Entonces, lo de la apicultura sí que llevo 10 años y como que supongo que me acompañará hasta que me canse de trabajar. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis que esta ha sido la primera de una serie de 3 sesiones. La semana que viene estará dedicada al tema de la articulación del sector productivo de cara a la comercialización en canal corto, ¿no? Todos los aspectos de distribución, logística, que se pueden resolver de manera cooperativa o colaborativa entre el sector para hacerse más fuerte y poder responder a una demanda como la restauración colectiva, por ejemplo, o nuevos grandes consumidores que como son, bueno, en el caso de Madrid, los supermercados cooperativos, pero bueno, de cara a que los pequeños productores puedan unir fuerzas y buscar formatos de colaboración. Desde compartir un local a el transporte o lo que comentaba antes Esther, ¿no? De compartir una máquina para hacer el volteo, ¿no? del compostaje. Pues Muy sin bien, más, Esther, hasta la semana Apotunía. que viene. Nada, que Date muchas un gracias aluso. por vuestra atención y que paséis buena, pues no sé, en general buena vida. Pues Venga, nada, un placer. hasta el miércoles. Felicidades. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.